Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Yo soy Sergio y os traigo una nueva entrevista con Javier Rojas. ¿Qué tal, Javi? Muy bien. Lo primero de todo, encantado por estar aquí contigo. Un placer de verdad que hayas contado conmigo para este ratito. Y nada, lo dicho, encantado. Pues como siempre, quiero preguntar al entrevistado que nos cuente un poco su día a día, sobre todo antes del coronavirus. Por mala suerte estamos así. Pues quién Sí. era Javier, qué hacía su día a día, sus principales hobbies. Cuéntanos un poco de ti, Javi. Eso es, pues nada, un chico normal de 30 años. Estudié Derecho aquí en Madrid y bueno, pues la verdad que me he adentrado un poco en el mundo de recursos humanos. Al final, tras unas primeras prácticas en diferentes despachos de abogados, pues bueno, vi que al final pues, podía aportar un poquito más en el sector de empresa privada y no en el propio ejercicio de la abogacía. Y me adentré en este caso en el mundo de recursos humanos. Comencé en un sector que nada tiene que ver con la política y nada tiene que ver con el que estoy ahora mismo, que es el sector moda, retail y lujo. Comencé unas primeras prácticas en Loewe, en la firma de lujo y moda española. Bueno, al final pues lo debí hacer bien, me aguantaron durante 4 años. Después tuve una experiencia en tu tierra, si no recuerdo mal, en Barcelona, de donde eres tú, ¿no? ¿Sí, no? Soy de Girona, pero sí, más o menos al De lado. Girona, más o menos, más o menos. Pues mira, justamente estuve trabajando entre Barcelona y Girona, porque como sabes, Inditex, que fue la compañía de retail moda que me fichó después del grupo LVMH, donde estaba Loewe, pues tiene su headquarters ahí en Tordera, que sabes que está justo entre Barcelona y Girona. Entonces, Inditex no únicamente, como sabes, tiene sus oficinas en Arteixo, ahí está Zara, Zara Home y Pull&Bear, sino que el resto de marcas del grupo Inditex, como son Oiso, Uterque, Duty, Stradivarius, etc., tiene sus headquarters a nivel de oficinas en Tordera, en un polígono increíble que es como el Silicon Valley de la moda. Y nada, pues ahí estuve una buena temporada, viviendo en Barcelona y todos los días cogiendo la ruta en Montbus, en el autobús, desde Tetuán y desde Plaza Cataluña hasta Tordera. Y nada, una experiencia increíble. Luego te cuento un poquito acerca de mi visión de aquella maravillosa tierra de Cataluña. Y luego nada, pues por motivos familiares de salud tuve que regresar a Madrid, aquí a mi tierra, y nada, pues al final estoy en un sector completamente diferente al cual estaba acostumbrado, el sector en este caso banca privada, BNP Paribas, más en concreto Arval, que es una compañía de servicios de movilidad. Estoy como, bueno, realizo funciones de responsable de reclutamiento, en este caso en recursos humanos, gestionando un equipo de 2 personas y, bueno, pues la verdad que feliz de estar ahí, muy, muy contento, me da mucha libertad. Y bueno, pues ese era mi yo antes del confinamiento. Afortunadamente, durante el confinamiento, pues bueno, la compañía tiene un gran pulmón financiero, el grupo BNP. No, obviamente se ha visto afectada la actividad, se ha reducido muchísimo la carga de trabajo, pero afortunadamente para nosotros, para todos los empleados del grupo, no nos hemos visto afectados ni por ERTES ni por despidos, con lo cual cruzo dedos que sea así. Y bueno, pues ahora mismo con el comienzo de la desescalada y el comienzo de siguientes fases, espero que la actividad vuelva y bueno, esperando que todo vuelva un poco a la normalidad. Me alegro mucho y me gustaría preguntarte el por qué estudiaste Derecho, porque sí que nos encontramos todos en bachillerato un poco entre la espada y la pared de qué escoger, ¿no? De qué vamos a hacer en un futuro, aunque al final no acabemos ejerciendo como ha sido tu caso, pero ¿cuál fue tu motivación y el por lo cual te acabaste decidiendo estudiar Derecho? Pues mira, el principal motivo es porque yo desde pequeñito me ha gustado siempre la política, la verdad. Luego te cuento un poquito algunos puntos clave, algunos actos o acontecimientos que me han marcado, por los cuales, pues bueno, me decidí adentrar o seguir un poco más en profundidad mi afición por la política, pero al final sobre todo por esto, porque al final yo digo, a ver, ¿qué carreras hay ahora mismo en el panorama de las diferentes carreras que hay a nivel universitario que me puedan acercar un poquito más en un futuro pues estar en contacto con la política sin tener clara la carrera que hay que hacer
o cuál es el siguiente escalón, el paso a paso que hay que hacer para llegar a política. Dije, pues derecho. De hecho, al final tienes leyes, tienes todo el Código Penal, el Código Civil y sobre todo constitucional, que decíamos consti en este caso en la carrera, que me encantaba, era sin duda mi asignatura favorita. Y eso ligado a que me encanta la historia más reciente de España, en este caso desde la construcción de la democracia y primeros años de la Constitución, pues al final fueron los que me empujaron un poco a estudiar Derecho. Sí, sí. Nos encontramos también que es raro normalmente que la gente sea bastante liberal o comience a estudiar las ideas del liberalismo. ¿Cuál es el primer contacto y el primer como clic que haces diciendo, vale, creo que estas son mis ideas? Porque al menos aquí en Cataluña, y por lo que he hablado también en gente de alrededor de España y en bastantes sitios, que es bastante difícil intentar asolir o descubrir esas ideas de verdad cómo son. ¿Tú cómo lo hiciste? Pues mira, yo mi primer contacto con el liberalismo fue en bachillerato, en clase de historia, en donde pues en este caso pues tuve la oportunidad de estudiar un poquito pues eso, los padres del liberalismo y bueno, pues fue un poco cuando fui creciendo y fui teniendo un poco contacto, adentrándome un poco más en el liberalismo, fui viendo que algunas ideas casaban mucho con mi forma de pensar. En este caso, pues la libertad de expresión, la libertad de prensa, un mercado libre, la igualdad de género, igualdad racial. Todo esto creo que es un gran compendio, en este caso, de liberalismo. Casa mucho con mi forma de ser, casa mucho con mis ideales y al final, pues bueno, sin duda soy un gran defensor del liberalismo. En este caso, cuanto menos interceda en la vida de los ciudadanos el Estado, mejor. Sería un buen resumen. También después de esto me gustaría saber el cómo empiezas a interesarte también más por la política y en la fijación del Partido Popular, que sabemos que estás afiliado, y por qué después surgen unos nuevos partidos que podríamos decir que también convergen con una idea más liberal progresista, otros más liberales conservadores, según la percepción que tengamos. No hiciste el cambio y por qué seguiste manteniéndote en el PP. Pues mira, yo me comencé a interesar por el Partido Popular, pues más o menos con 14 añitos. Mi familia, la verdad, mis padres me han inculcado siempre desde pequeño, pues bueno, unos buenos valores, una gran educación, pero nunca me han obligado a decirme cómo tengo que pensar, ¿no? Al final ellos únicamente me mostraban el abanico de posibilidades, que... Ay, ¿se ha cortado? Ahora. El abanico de posibilidades que tengo bueno, pues yo un poco he ido forjando mi personalidad y mi ideología. Yo creo que los dos principales acontecimientos que han marcado mi vida y que han hecho que esté un poco más ligado al Partido Popular o a intentar colaborar con ellos para luchar sobre todo en defensa de las libertades, fue uno, pues bueno, yo tendría más o menos unos 14, 15 años, yo he nacido y me he criado en Getafe, como sabes, un municipio, pues bueno, obrero del cinturón proletario de Madrid, por decirlo así. Y bueno, pues ahí iba a un colegio religioso, a Escolapios, justamente en el centro de Getafe. Y bueno, pues tengo familia militar y bueno, pues en mi casa siempre me han inculcado el amor a la bandera, y el amor a los símbolos nacionales, pero porque es algo natural, pues igual que un italiano se siente italiano y defiende sus símbolos nacionales, pues igual yo por ser español, es decir, no me quería sentir de menos, ¿no? Por llevar una bandera de España. Entonces, nada, mi hermana mayor, que es en este caso la militar de la familia, un día pues me dio un pequeño parche de la bandera de España que ella tenía en su uniforme, que lo llevan siempre aquí en el hombro, me lo dio y yo pues me lo cosí, me lo planché ahí a la mochila. Entonces fui al colegio normal, fui al colegio con ese parche en la mochila y a la salida, pues bueno, diferentes niños de mi misma edad, incluso mayores, me comenzaron un poco a gritar, a increpar, facha, facha. Entonces yo no entendía nada, o sea, no entendía por qué me decían facha únicamente por llevar un pequeño parche con la bandera de España. Llegué a casa, se lo conté a mis padres, oye, ¿por qué me dicen facha? No lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, claro, ante unos padres en este caso lo que quieren es proteger a su hijo de que no tenga problemas en el colegio, de que no, oye, tenga enfrentamientos con gente
con chavales de su misma edad o de una edad superior, con lo cual rápidamente la primera inercia de mis padres fue, oye, quítate el parche de la mochila ya, o sea, no queremos que te metas en problemas, y es algo que yo no entendí y me rebelé a mis padres. Obviamente, de cara a ellos me la quité, pero en cuanto salía al día siguiente para el colegio, lo primero que hice fue ponerme el parche en la mochila de la bandera de España, porque no entendía por qué en mi propio país, en mi propio barrio, con amigos de todo tipo de razas, de todo tipo de etnias, de todo tipo de... La Getafe es un crisol de culturas, hay desde rumanos, latinoamericanos, bueno, todo tipo de etnias y todo tipo de culturas también religiosas. Y bueno, pues yo no entendía por qué tenía que esconder mis símbolos nacionales por los cuales estaba muy, muy orgulloso. Y bueno, pues lo primero que hice fue ponérmelo y tranquilamente orgulloso al día siguiente al colegio de nuevo. Los chicos, pues bueno, siguieron increpándome, al final se hizo ya algo habitual y bueno, y eso al final pues me hizo un poco ser fuerte y decir, bueno, no voy a rendirme, no quiero que me callen y no voy a dejar que algo que es normal para mí, que es llevar los colores de mi país, deje de ser normal porque unos energúmenos me critiquen por llevarlo, ¿no? O me tachen de facha. Eso fue el primer acontecimiento. El segundo, que a mí me tocó bien jovencito, fue sin duda, uno, la liberación de Ortega Lara, después de creo que 532 días encerrado en un zulo por la banda terrorista ETA. Esa imagen, yo de hecho, era un día entre semana, me pilló justamente pues comiendo en casa con mis padres antes de volver al colegio por la tarde. Y justamente estábamos comiendo con las noticias y salió la imagen que me impactó muchísimo. Ortega Lara demacrado, muy, muy delgado, había perdido mucho peso, con barba, pues bueno, saliendo del zulo. Esa imagen me marcó y yo no entendía. Yo le preguntaba a mis padres, oye, ¿por qué alguien puede hacer esto? ¿Por qué encierran a esta persona 532 días en un zulo sin ver a su familia, sin ver a sus hijos, sin ver a sus amigos, únicamente porque unos locos, porque no tienen otro nombre, pues bueno, quieran imponer sus ideas a otros y lo tengan que hacer de este modo? Luego, como sabes, días más tarde, pues bueno, mataron a Miguel Ángel Blanco, también me marcó muchísimo, lo vivimos, la verdad que en mi casa muy afectados. Yo recuerdo ver a mis padres llorando, que nunca les había visto llorar, a mis hermanas llorando. La verdad que no entendía nada. Con el paso de los años lo he ido entendiendo un poco más y la verdad que esos dos acontecimientos, la lucha un poco por los símbolos nacionales y por lo que yo considero que es normal y la lucha por la libertad de todos los españoles, pues fue lo que me lanzó un poco, lo que me empujó a decir, oye, yo quiero luchar, quiero ser partícipe, quiero poder poner mi granito de arena para todo esto y al final fue lo que me hizo con 16 o 17 años afiliarme en el PP en Nuevas Generaciones en Getafe. Muy Sí, interesante la sí. reflexión. Y sabemos que también haces entrevistas, que por cierto recomiendo mucho porque son muy interesantes. Y me gustaría preguntar, ¿cuál es la entrevista que más ilusión te ha hecho hacer? Esa que dices, ostras, con esta persona tengo especial ilusión. Y con otra que es la que más inesperada, la que pensabas que no iba a pasar nada o que ibas a hacer una entrevista más y te sorprendió gratamente y te acabó gustando mucho. Pues la que más ilusión me hizo, mira, fue sobre todo, yo creo, la de Chema Suárez. Chema Suárez, como todo el mundo sabe, es el hermano de sangre del gran Adolfo Suárez. Y para mí era un desconocido. Para mí, la verdad que obviamente el hermano pues es un gran conocido de la historia de este país. Todo el mundo sabe quién es, pero para mí Chema, bueno, que sigue vivo y que además tiene y tuvo un gran vínculo con su hermano, pues bueno, la verdad que me hizo mucha ilusión, me contó un poco en esa entrevista sus vivencias, además es algo que publicaremos en breves. Él nos contó cómo vivió el golpe de Estado en el cual estaba inmerso su hermano y lo cuenta además con un tono muy, muy cómico y bueno, fue muy divertido, la verdad. Entonces, yo destacaría sobre todo Chema Suárez. Luego, pues por ejemplo, mira, te soy súper sincero, hay muchas entrevistas, la mayoría de ellas que me ha echado un cable Jesús Gómez, que es en este caso el presidente de Nuevas Generaciones Getafe, a quien te invito también que puedas conocer porque es
un tío muy, muy válido y que estoy convencido de que va a llegar muy lejos, que fue quien me presentó a mucha gente, fue quien me ha metido ese empujón para que yo pudiera conocer a mucha gente dentro del partido. Y una de las personas que más me ha sorprendido sin conocerla yo previamente fue Noelia Núñez, que además también la has entrevistado tú y la conoces muy bien. No la conocía, sí que había oído hablar de ella. Me sorprendió mucho el empuje que tiene, la fuerza que tiene para lo joven que es. Creo que tiene 27, 28 años, ha cumplido hace unos días, y sin duda va a llegar muy, muy lejos. Es, desde mi punto de vista, una de las apuestas, es apuesta sobre seguro, y seguro que ya es presente, pero va a ser futuro a corto plazo en el partido. Sin duda, estas dos personas. Muy interesante y también me quedo con el punto que has compartido de Noelia. Creo que va a ser, o aparte de ser presente, va a ser futuro del partido. Y me Sin gustaría duda. preguntarte también que hemos hablado y tu experiencia en Cataluña. Me gustaría preguntarte más cuál es y lo que te has llevado de Cataluña, tanto la parte buena como una parte mala, y cuál ha sido tu vivencia un poco con el independentismo. Y dejando ya tu caso personal, ¿qué piensas objetivamente de los partidos independentistas? ¿Para ti crees que deberían seguir funcionando con normalidad o incluso hay algunas ideas más radicales que piensan que se debería ilegalizar? ¿Tú qué piensas al respecto? Eh, para empezar por la última pregunta, he tenido mis rachas. He tenido rachas que, bueno, viendo un poco la violencia que se ha generalizado en los últimos años en Cataluña, me ha llevado a veces a pensar de que quizás una medida correcta sería ilegalizar los partidos independentistas. Pero bueno, yo creo que simplemente con que no tengan presencia en una Cámara Nacional como es el Congreso, sería suficiente. Por ejemplo, creo que pues bueno, hay otros países como es Portugal, como es Alemania, en los cuales son democracias, obviamente, porque si no, no estarían en la Unión Europea. Y bueno, en sus cámaras principales, en sus congresos de los diputados, no tienen presencia, ¿no? Ese tipo de partidos regionalistas o independentistas y siguen siendo democracias, ¿no? Entonces creo que aquí se podría hacer algo similar, oye, que tengan presencia obviamente a nivel autonómico, pero quizás no a nivel nacional. Es decir, no tiene ningún sentido y por supuesto lo primero que haría sería reformar la ley de ON, que no tiene ningún tipo de sentido. Eso en cuanto a los partidos regionalistas o independentistas. Mi vivencia en Cataluña es una tierra a la que amo. Es decir, me encantó. Barcelona me parece sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, la ciudad más bonita de España, pero de largo y con diferencia. También tuve la oportunidad de conocer Girona en un tiempo precioso que es Girona en Flor, bueno, que ponen la ciudad, la verdad que preciosa, y tuve la oportunidad de ir con mi departamento de recursos humanos de Inditex, me lo enseñaron de pe a pa y me encantó, me enamoré también. La gente es increíble, la cultura que tiene, las tradiciones, la verdad que es algo que hay que fomentar mucho más. Hay mucha gente, fíjate, que no entiendo como gente de Madrid o gente incluso de otras partes de España. Yo creo que un poco a raíz de ese independentismo tan radical de los últimos años, ya parece que tachan todo lo que es catalán y no tiene que ser así. Es decir, Cataluña es una tierra increíble, es una tierra que Cataluña es España y España es Cataluña. Creo que hay que continuar fomentando las tradiciones de Cataluña, la cultura de Cataluña. Y es más, es algo además un tema que hablo con amigos míos y aquí extiendo un poco al resto de regiones que tienen una identidad propia, como es en este caso Euskadi, Cataluña, Galicia, Valencia, ¿no? Yo creo que habría que hacer una reforma educativa en el cual obviamente quizás a nivel histórico sería bueno centralizar un poco o homogeneizar toda esa educación, pero también, fíjate, incluiría que en toda España, en cualquier comunidad autónoma, se estudiase al menos X horas, 1 o 2 horas a la semana de catalán, de euskera y de gallego. Fundamental. O sea, yo creo que un madrileño, un andaluz o un castellano debería de tener unas nociones básicas de catalán, de euskera o de gallego para cuando vaya, imagínate, por trabajo, por visita, por turismo o simplemente porque quiere ir en verano, pues bueno, sepa defenderse, sepa desenvolverse, sepa decir unas nociones básicas de catalán, de euskera o de gallego. Me parece un básico y creo que reforzaría mucho más esa idea de nación que todos queremos. Al final, obviamente, España es una, es indivisible,
todos creo que queremos fomentar la unidad de España, pero es imposible fomentar la unidad de España queriendo destruir parte de la cultura de una tierra preciosa como es Cataluña. Es decir, no, hay que fomentarlo mucho más y hay que incluso que catalanizar parte de España, igual que hay que pues hacer un poco más de Galicia en Madrid, Galicia en Andalucía, para todo ser un crisol de culturas espectacular que es España. Creo que eso sería precioso y es muy bonito y no resta. Es decir, no resta, la cultura no resta. Es decir, saber, yo que si puedo saber algo de catalán o si puedo saber algo de euskera, no resta. Es al contrario, al final me suma. Entonces, creo que sería algo perfecto. Me parece muy interesante la opinión que has tenido. No había escuchado a nadie de Madrid decir esto me gusta que haya tantos puntos de vista y sobre todo en estas partes que a lo mejor no se escucha tanto esto. Y para acabar la entrevista me gustaría hacer una pregunta que siempre hago, que es 3 libros que recomiendas leer, que bueno, a pesar de que ahora estamos en la desescalada, Sí. mucha gente aún tendrá tiempo para leer, y también una reflexión de cómo crees que, no tanto el movimiento liberal, pero sí que el movimiento más de, podemos decir, centro-derecha o derecha, está avanzando en España, si crees que los símbolos se van a volver a recuperar alguna vez como estuvo por a lo mejor en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XX es cuando se comienza a pervertir un poco esa idea de que los símbolos son de fachas. Y si crees que estamos avanzando bien para que se normalicen los símbolos o seguimos aún con la idea de que el que lleva la bandera es facha. Fenomenal. Por partes, libros. Pues mira, sin duda un libro que me recomendaron en Barcelona, viviendo en Barcelona, muy, muy interesante a nivel empresarial, es Inteligencia Comercial, de Lluís Bassat. Este tío, la verdad que es muy, muy bueno, es muy inteligente. Creo que fue directivo del Barça o estuvo a punto de presentarse a unas elecciones del Barça. Es muy, muy bueno y bueno, da unos puntos clave a nivel de marketing empresarial, de cómo, pues bueno, a nivel de si quieres emprender, qué tienes que hacer, un poco de ese estudio de mercado marketingiano que tienes que hacer para que una empresa pueda funcionar. Muy, muy bueno, muy recomendable, además es muy cortito y se lee nada en 2 días. Ese uno. Dos, no quiero que se politice, pero tengo que decirlo porque además a mí hago la aclaración de que me gusta leer libros de diferentes corrientes ideológicas, históricas, tanto, me he leído hasta libros comunistas, libros de ideologías completamente opuestas y soy un gran fanático de la historia, sobre todo a partir de la Guerra Civil Española. Hay un libro que me regaló mi padre, que es Frente a Frente, de José María Mancisido, creo que era. Y bueno, sobre todo narra los últimos días de José Antonio Primo de Rivera, cuando estaba en la cárcel. Insisto, no quiero que esto se politice, pero creo que mucha gente debería de investigar mucho más del tema, porque creo que nos quedamos con lo que los medios quieren que nos quedemos. Creo que también los libros de historia hoy en día nos quieren inculcar ciertos valores o ciertas ideas que creo que no se corresponden con la realidad o que están algo manipuladas. Y, por ejemplo, mucha gente, al menos de mi entorno, amigos, desconocen pues bueno, que la ideología de José Antonio, por ejemplo, no es de extrema derecha, sino que incluso estaba más cercana a la izquierda que lo que mucha gente dice. De hecho, en el Congreso de los Diputados, José Antonio fomentó y pretendió instaurar una reforma agraria mucho más radical que la que pretendía realizar, en este caso, el propio Partido Comunista. Es decir, muchas cosas que en este caso pues la gente escucha Falange o escucha José Antonio y bueno, ya automáticamente lo tachan de facha. Obviamente no saben que hay como 2 vertientes de Falange, que una es la Falange josantoniana, que es la más pura, y luego la Falange más franquista, que fue cuando murió José Antonio. Franco, en este caso, en la posguerra, se adueñó de la Falange, obviamente, pues bueno, corrompiéndola y haciendo que fuera mucho más extremista. Entonces, bueno, es la verdad que un libro muy recomendable que te da un poco toda esa visión que la gente desconoce de cuál fue el origen, ¿no? Que nada tiene que ver con el fascismo, sino en este caso con corrientes mucho más relacionadas con la izquierda, pero eso sí, pues bueno, fomentando ese patriotismo y esa unidad de la patria.
Y luego otro libro, un tercero, Blas de Lezo, El medio hombre, autor Albert Vázquez, muy, muy bueno. Y además soy un gran amante de la historia de este país. Intento además fomentar un poco e impulsar, pues bueno, que no se olvide a los héroes o a los grandes guerreros, entre comillas, en el buen sentido de este país. Y bueno, pues este libro sobre todo va, al margen de toda la vida de Blas de Lezo desde sus inicios, hace mucha... en España creo que es un error que no se hable mucho, pero bueno, apenas con creo que un tercio en la comparación con la flota que tenía Inglaterra, pues en este caso el ejército español consiguió doblegar a la inmensa flota inglesa y bueno, pues haciendo un poco ese de valentía, de saber un poco, pues bueno, la geografía del terreno, ¿no? Entonces, me parece un gran héroe. Hace creo que no más de 10 años, por primera vez Madrid tiene una estatua en honor a Blas de Lezo, nada que ver en este caso con Cartagena de Indias, que es sin duda un héroe histórico. Aquí la verdad que en España creo que tenemos un poco la manía de asociar héroes históricos de España con facha, que es algo que tampoco entiendo. Si alguien ensalza un poco pues no sé, al Gran Capitán, a Blas de Lezo, a los hermanos Pinzones X, automáticamente eres facha por ensalzar un poco, por fomentar esa historia de nuestro país. No entiendo, pero bueno, yo la verdad que soy un gran lector de libros de historia de España, me encanta y este pues bueno, refleja un poco esos valores, ¿no? Históricos de nuestro país. Blas de Lezo. Dicho esto, ¿me queda algo por responderte? Te he dicho los 3 libros, te he dicho antes. La última reflexión de cómo ves que si los símbolos Eso van a es. seguir mirándose mal o crees que estamos avanzando para una normalización de estos. Pues lo veo complicado, la verdad. Más con un gobierno como el que tenemos ahora mismo, que es un gobierno sectario, totalitario, bueno, que practica la censura incluso en los medios, en redes sociales. Yo tengo compañeros que han visto que cómo su cuenta ha sido bloqueada o censurada. Creo que estamos en el camino erróneo por este gobierno. Creo que tiene que volver un poco más el liberalismo, tiene que volver un poco más bueno, el ensalzar o fomentar mucho más los derechos individuales, la libertad de expresión, que es fundamental, libertad de prensa, que hoy en día, muy a mi pesar, creo que no existe o que está muy, muy complicado. Un mercado libre, secularismo, igualdad de género, todo esto es algo que es fundamental, igualdad racial, el capitalismo también en su justa medida me parece bueno, propiedad privada, sin duda creo que es un derecho fundamental. Creo que todo esto lo englobaría en liberalismo, democracia, me parecen básicos y creo que hoy en día en el gobierno que tenemos hoy en nuestro país estamos justamente en el punto opuesto. Ojalá pues bueno, haya pronto elecciones, ojalá el pueblo pues se pueda dar cuenta de todo lo mal que está haciendo este gobierno durante estos meses. Quiero decir además que obviamente estas circunstancias y esta pandemia, cualquier gestor, cualquier gobierno, cualquier presidente, oye, es algo muy, muy complicado. Estoy convencido de que todo el mundo querría hacerlo lo mejor posible. Ningún mandatario quiere pasar a la historia de un país por ser el peor gestor posible, estoy convencido. Pero dicho esto, creo que hay muchas cosas que no se han hecho nada bien. No se pueden censurar medios, no se puede censurar la opinión del pueblo, no se pueden censurar o perseguir manifestaciones pacíficas que se han intentado hacer respetando la distancia de seguridad, respetando las normas sanitarias, simplemente por ir en contra del gobierno. Parece hoy en día que todo lo que sea ir en contra del gobierno está mal y no, es justamente puro liberalismo, puro libertad de expresión, libertad de prensa y eso no se puede perder, porque si eso se pierde creo que cometeríamos errores pasados de dictaduras y sería pésimo para este país. Pues muchas gracias, Javi, por tus grandes reflexiones sobre los temas que hemos hablado aquí un poco. Os dejaré también su Instagram, donde podéis ver algunas de sus maravillosas entrevistas y su Twitter, que también se ha añadido y le está dando un poco de caña. Y nada más, Javi. Eso es. Un placer, Sergio, de verdad. Estamos en contacto. Espero conocerte en persona, que creo que haces ahí también una gran labor
en cuanto a ponencias, ¿no? En cuanto a actos fomentando un poco el liberalismo, así que espero conocerte pronto en persona, o sea en Madrid o sea en Barcelona, donde tú quieras y poder tomar un café y tranquilamente debatir y hablar sobre el liberalismo, política actual o lo que tú quieras. Un placer de verdad, insisto, me he pasado muy bien este ratito y estamos en contacto. Pues muchas gracias de nuevo, Javi. Recuerdo que tenéis su perfil en la descripción y nada, nos vemos en otro vídeo o en otra entrevista. Adiós. Eso es. Muchas gracias. Chao.